Hola de nuevo. Ok. Entonces, este es el video sobre los inicios de semántica. En particular, vamos a hablar cómo se interpreta un término. Y pues a partir de esto, ustedes van a explorar un poquito cómo ya se interpretan las fórmulas y el lunes completamos ya viendo propiamente cómo se hacen estos detalles. Ok. Entonces, pues bueno. Un poquito para introducir lo que vamos a hablar es pues la idea de construir todo este lenguaje, todos estos símbolos que como les había dicho, la idea es que no tienen un significado propio, sin embargo a la larga dárselo, ¿verdad? Nuestro interés es que estas cosas correspondan a propiedades que podemos hablar de objetos matemáticos que van a ser las estructuras de primer orden. Ya habíamos visto y tal vez debía haber introducido, recordado esta noción aquí, entonces déjenme hacerlo rápidamente. Entonces, ya habíamos visto que dado un lenguaje, voy a recordarlo aquí rápidamente, dado un lenguaje L, una M estructura, una L estructura, no sé, ya estoy un poquito cansado, pero bueno. Entonces, les decía, dado un lenguaje L, una L estructura, y esto les estoy recordando una definición que ya había dado, M va a ser esencialmente un M, un conjunto M, digamos, un conjunto M, pero escribámoslo así, normalmente este se escribe como en caligrafía, o sea, este de aquí se escribe en caligrafía y este se escribe como más recto, ¿ok? Y pues bueno, va a tener, por cada símbolo de constante va a tener un L, bueno, ya voy a poner, pero va a tener un C, va a escribirlo así, CI con I en I. No me gusta esta forma de escribirlo, tal vez déjenme reescribirlo. Entonces, digamos, esa es la forma como más formal de escribirlo, pero tal vez metería un montón de símbolos y de subíndices, y etcétera. Entonces voy a escribirlo de otra forma, nada más para recordar. L, un lenguaje, una L estructura. Entonces, M, como les digo, M cursiva, no sé, M, va a ser, consiste en, entonces, M un conjunto que llamamos dominio. Luego va a haber un C, le ponemos este simbolito aquí arriba para diferenciarlo del símbolo de constante, pero por cada símbolo de constante va a ser un C a la M en M para cada símbolo de constante. A ese lo llamamos la interpretación de C en M, y insisto, el M ahí que le estoy poniendo arriba es para dejar en claro que, o para diferenciarlo del símbolo. C a la M es la interpretación y C es el símbolo, ¿ok? Y pues bueno, para cada función, para cada símbolo de función vamos a tener un F a la M que va de M a la N, donde N es la variedad de N, de F, perdón, en M. Y esto es un símbolo, esto es por cada símbolo, por cada F símbolo de función N área. Y finalmente un RM que va a ser un subconjunto de M a la N por cada símbolo de función R área. ¿Ok? N área, perdón. Entonces, qué sé yo, los ejemplos usuales, denme un segundo que se me salió esto.
los ejemplos usuales, entonces, son cosillas, pues, qué sé yo, en el lenguaje, por hacerles un ejemplo sencillo, en este lenguaje, pues, creo que se los dije la vez pasada, y ustedes pueden escoger un conjunto como n, por ejemplo, y pueden interpretar esto como el menor estricto, por ejemplo. Pueden interpretarlo como el menor igual, ¿verdad? Evidentemente, cuando uno escoge un símbolo aquí, uno está escogiendo el símbolo porque le va a recordar algo, pero a priori el símbolo no tiene significado, entonces pueden realmente interpretarlo como quieren. Evidentemente, dependiendo de cómo lo interpreten, va a venir la interpretación a la larga de todas las fórmulas y pues eso nos va a restringir mucho cómo va a funcionar nuestra estructura con respecto a las fórmulas. Pero el punto esencial es que a priori está la libre y pueden interpretarlo como quieran, pueden interpretarlo como esta relación que la divide, pueden interpretarlo como divide intersecado con, voy a escribir así, esto es para la diagonal, y entonces voy a escribir así para el complemento de la diagonal, es decir, aquí estoy diciendo es la relación de divide, pero que sean distintos. O sea, tal vez lo escribí de una forma muy complicada, pero ustedes más o menos entienden, ¿ok? El punto es ese, o sea, hay muchas estructuras, dado un lenguaje, hay muchas estructuras y a partir de esto es que vamos a empezar a construir el resto de interpretaciones ya para términos y para fórmulas más complicadas. Entonces, estas son las interpretaciones de los símbolos y como les digo, en estos días vamos a ver cómo construir la interpretación ya de fórmulas, ¿ok? De manera más complicada. Entonces, déjenme que no sé por qué, creo que como se me salió no me borra esto, entonces voy a dejar de compartir un segundo y a empezar a compartir de nuevo. Y pues bueno, ahí lo tenemos. La idea de construir un lenguaje, como les digo, es para interpretarlo. Ya sabemos cómo interpretar los símbolos, pero no hemos visto cómo interpretar todos los objetos más complicados. Y pues eso es lo que vamos a formalizar en este video y en el taller que tienen que hacer. Hay que tener un poquito de cuidado, ese es el mayor cuidado que vamos a tener y es cómo interpretamos fórmulas con variables libres, porque no, o sea, al estar a la libre, esencialmente no podríamos a priori interpretarlo como cualquier cosa y justamente eso es lo que vamos a querer hacer, pero tenemos que especificar cómo lo vamos a interpretar, ¿ok? Entonces, de hecho, eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a definir qué es una asignación. Básicamente es una función alfa que le asigna a cada variable, le asigna un elemento del dominio, ¿ok? Entonces, de nuevo, pueden pensar en qué sé yo, y esta función puede ser de cualquier tipo, ¿verdad? O sea, entonces pueden pensar de nuevo, en ese lenguaje L, perdón. Pueden pensar en ese lenguaje L, que tenía solo este símbolo de relación. Pues ahorita no importa mucho. Lo único que me interesa es que si ustedes están agarrando n, entonces ustedes básicamente, ustedes pueden llegar y decir, ok, sea alfa de x sub i, la función que le asigna o sea, sea alfa la función que a x sub i le asigna, qué sé yo, el entero i. Recuerden que las variables las teníamos escritas así, ¿verdad? XI con I en N. Es este conjunto, ¿verdad? Y entonces yo puedo asignarlo así, ¿verdad? O pueden asignar, qué sé yo, que XI sea igual a 0. Esto es una asignación. Lo único que necesito es que sea una función. Esto esencialmente me dice, ok, cuando yo vaya a interpretar la función, cuando yo vaya a interpretar a la variable XI, le voy a asignar el valor 0. Ok, muy sencillo. Y pues bueno, a partir de eso podemos ya construir la interpretación de un término.
o el valor de un término, en este caso, y ¿qué va a hacer? Yo fijo una asignación y tengo un término, entonces voy a definir el valor de t con esa asignación y lo vamos a anotar como t a la m, y esto es por interpretación del término, digamos, o sea, esto lo que significa es, no es el término es una lista de fórmulas, ¿verdad? De símbolos, ¿verdad? Nada más, muy particular, pero simplemente eso. En cambio aquí t a la m, ya estoy diciendo, es como si lo estoy interpretando, bueno, es que lo estoy interpretando y además tomando en cuenta la asignación que estoy dando, ¿ok? Entonces esto me va a dar, esto va a ser, aquí tal vez es bueno explicarlo, pero esto me va a dar un elemento en M, ¿ok? Sí, algo así. Entonces, vamos a hacer la definición y por eso es que nos detuvimos un poco en entender bien el concepto de inducción sobre la altura de las fórmulas. ¿Por qué? Porque vamos a hacer todo este tipo de definiciones, se hacen por inducción sobre la altura de la fórmula. Bueno, en este caso es del término, perdón. Aquí debería decir término. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a hacer eso? Esencialmente, tenemos tres opciones, ¿verdad? O el término es una variable, en cuyo caso simplemente voy a asignarle el valor de la asignación, ¿ok? Si es una constante, entonces voy a asignarle la interpretación de la constante. Y si es f de t1 hasta tn, voy a interpretarlo o voy a asignarle el valor. ¿Cuál valor? F, recuerden que la interpretación de f es una función, ¿verdad? Como acabamos de ver. Y pues a esa la voy a calcular en los valores t1 de alfa, tn de alfa. Okay, aquí es donde está la parte de inducción, ¿verdad? Lo que hacemos es calculamos cada uno de estos por aparte y luego le aplicamos el f, como queremos. ¿Ok? Entonces, aquí quiero insistir en el hecho de que, o sea, lo que tenemos aquí es un término que es un montón de símbolos. Los términos podrían ser de otras formas, una variable, una constante o f de términos, ¿verdad? Y entonces x sub i a la m de alfa va a ser simplemente, este es el caso, digamos, más interesante. Bueno, tal vez este también es interesante, pero en este caso es esencialmente la razón por la que estamos metiendo la asignación es a este le vamos a dar ese valor, ¿ok? Y pues a una constante no la podemos asignar un valor arbitrario, porque entonces no tiene sentido haberlo metido como un valor de constante y haber definido una interpretación de esa constante, sino que simplemente vamos a definir, independientemente de la asignación de valores, vamos a definir el valor del símbolo constante, lo vamos a definir como la interpretación de esa constante. Y de nuevo, ya para términos más complicados, pues hacemos el cálculo de los términos más pequeños y luego hacemos f de esos, ¿verdad? Donde f es la interpretación del símbolo f. ¿Ok? Ok, entonces, esta es la definición. Tal vez hablemos de un ejemplo. Entonces, vamos a dar un ejemplo en el lenguaje de anillos y con la estructura R, que es en la que interpretamos el símbolo 0 como 0, el 1 como el 1 y el más como el más y el por el por con el por. Vean que tomé la decisión bastante específica de escribir este por con un punto y este con un X. Es un poquito para que recuerden que, o sea, los símbolos son distintos de sus interpretaciones, entonces es solo un poquito para hacer hincapié en la diferencia entre esas dos cosas y en el hecho de que bueno, y también lo hice porque el por tal vez a veces no sé también cuando uno está escribiendo, entonces usé el X para evitar eso. Ok, entonces, pues bueno, tomamos ese término, vean que es un término bastante complejo, tiene tres símbolos de función, perdón, entonces es como que lo hemos construido de tres veces y pues doy una asignación en la que estoy dando dos valores particulares para esa asignación, va a ser alfa de x1 va a ser igual a 1, alfa de x2 es igual a pi, ok, esto va a ser
un tema importante que vamos a mostrar, y es que finalmente la asignación que tiene el término tal solo depende realmente de los valores o sea, de las variables que están ahí. O sea, ¿a qué me refiero? Con esta información que ya les estoy dando, ya en general voy a poder calcular el valor de los términos que solo tengan a las variables x1 y x2, porque cualquier otra cosa no va a tomar parte. Igual vamos a hacer la demostración de eso un poquito para practicar y para que vean un poquito esta necesidad de sobreformalismo que a veces hacemos aquí. Pero bueno, entonces, pues yo les digo, esto va a ser 2 más pi. ¿Por qué? De nuevo, la idea es, uno se va hacia atrás y dice, ok, bueno, yo tengo que interpretar las constantes por constantes, las funciones por la función que es, entonces esto lo voy a interpretar como 1 más 1, porque es esencialmente lo que es. Luego, esto lo va a interpretar por el por, porque es lo que es, digamos. Es lo que tomé. Entonces, aquí, ahora, aquí es donde ya pasa algo interesante y es, esta variable x1, entonces la interpreto más bien por el valor que yo le escogí, entonces en este caso era 1, y luego el más lo interpreto por el más, y el x2 lo va a interpretar por pi, y pues bueno, en este lugar, justamente ya, o sea, ya aquí estoy en el mundo real, digamos, aquí ya estoy en los enteros. Este es el mundo solo de las fórmulas, este es el mundo de los enteros, y ya en este mundo estoy interpretando eso, y pues eso es simplemente lo que es 2 más pi. ¿Ok? Entonces, aquí quiero hacer un poquito de hincapié y seguir con la necesidad de estas son, las fórmulas son cadenas de símbolos que entonces no podemos, al menos al principio, no podemos compactar con respecto a lo que, a lo que conocemos o a lo que queremos o a lo que consideramos que significan. Pero una vez que ya hemos hecho la interpretación, sí podemos hacerlo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, ustedes no pueden, este término no pueden escribírmelo una vez como 2x1 más x2. ¿Por qué? Porque el 2 no es un símbolo del lenguaje. ¿Ok? Sin embargo, a la larga, uno de los temas que va a haber es que a veces uno tiende a usar, ¿cómo se dice? Uno tiende a usar ¿cómo se dicen? Abreviaciones, ¿verdad? Entonces yo a la larga podría simplemente usar 2 como una abreviación para cada vez que escribo 1 más 1. Y entonces meter ese símbolo nuevo. Pero esos son símbolos nuevos que estoy agregando al lenguaje y entonces estoy haciendo un poquito de trampa. Igual vamos a ver a la larga cómo se manejan ese tipo de cosas. El punto es, la fórmula uno no la puede compactar, pero una vez que la interpreto y interpreto las cosas por las cosas, van a ser el número que es y es un valor, los números reales en este caso, y pues es ese valor, 2 más pi en este caso. ¿Ok? Pues bueno, eso es un poquito como ejemplo. Les digo, búsquense otro ejemplo. Digamos, una estructura, les había dado un ejemplo, otro ejemplo de una estructura que voy a llamar, no voy a ponerle otro nombre, no voy a ponerle serie. Entonces vamos a llamarla como, qué sé yo, llamémosla M igual a, pongamos sí, de conjunto base N, pero interpretemos el 0 como 1, el 1 como 3, el más, interpretémoslo como el más, y interpretemos el por como exponente, ¿verdad? O sea, no era esto lo que quería hacer. Interpretemos esto como, voy a escribirlo así para que quede claro, pero es la función, la función exponente. No pongamos x. Pongamos x a la y. O sea, cuando pongo x a la y, entonces es la función que va de, o sea, que agarra el valor xy y me hace x a la y, ¿ok?
Esta no es una muy buena forma de escribir las cosas. Hagámoslo así. Pongamos esto es F, donde F es esto. Me desapareció esto. Siempre me equivoco. Es que en un lugar dice borrar y en otro dice eliminar todo, y es en eliminar todo el que es borrar, y borrar es el que es eliminar todo. No sé por qué esta traducción tan mal. Pero bueno, entonces la función, el símbolo de función bueno, el símbolo de función X lo vamos a interpretar en esta estructura como X a la Y, y entonces quiero que para que practiquen, me digan exactamente cómo, digamos, cómo se interpretaría este mismo término, pero ya en esta estructura, ¿ok? Entonces, ahí se los dejo para que lo piensen, lo podemos discutir el lunes. Me recuerdan, porque a mí yo siempre les dejo algunas cosas para hacer en estos videos y luego se me olvidan. Pero bueno, lo que sigue es un poquito ver esto que les había dicho. Dadas asignaciones similares, entonces, o sea, asignaciones que son iguales en exactamente las variables del término, entonces los términos van a ser el mismo, ¿ok? O sea, los valores del término van a ser el mismo, ¿ok? Voy a leerlo más fácil. Nos damos un término cuyas variables sean x sub i1 hasta x sub in. De nuevo, la idea de los i sub i1 y sub n es para que ustedes puedan escoger realmente las variables que quieran, como esas ya vienen con una numeración, pero bueno, es necesidad de índices que le da a los matemáticos por hacer. Entonces tengo un término con ciertas variables. Vean que todos los términos son una sucesión finita de términos, de símbolos, entonces va a tener una sucesión finita de variables. Entonces ustedes determinan cuál es esa, y entonces el punto es que si A y B son asignaciones con valores en M, tales que estos términos son, perdón, las dos asignaciones tienen el mismo valor en esas variables, entonces los dos términos en esas dos asignaciones van a ser iguales. El mismo término en esas dos asignaciones va a ser iguales, ¿ok? Entonces vamos a mostrar esto como un ejemplo de cómo se utiliza la inducción sobre fórmula, sobre la altura de la fórmula. De nuevo, tal vez parece un poquito obvio y pues a la larga sí lo es, pero para que vean cómo se puede estar formalmente este tipo de cosas, vamos a hacerlo con detalle. Y entonces, como les digo, vamos a hacer inducción sobre la altura del término. Ya hemos hecho algunos, pero vamos a hacer este más. Entonces, ¿qué tenemos? Hay que hacer los tres casos, ¿verdad? Si t es constante, va a ser claro. ¿Por qué? Porque recuerden que en una constante siempre nos va a dar la interpretación del término, bueno, el valor del término en alfa no depende realmente de alfa, siempre va a ser la interpretación de la constante que habíamos escogido. Entonces, no importa, alfa no importa aquí, ni beta importa aquí, la interpretación de ellos es la misma, ¿ok? Si t es xy, ¿ok? Entonces, bueno, va a ser xy donde y es alguno de estos. Y pues bueno, nuestra hipótesis es que alfa y beta tienen el mismo valor en todas las variables que aparecen en T. Entonces, en particular, tienen el mismo valor en ese xy. Y pues de xy, el valor de xy con la asignación alfa es alfa de xy. Entonces, como estas dos cosas son iguales, estos dos extremos son iguales. ¿Ok? Eso es bastante sencilla. Y pues bueno, el caso, el paso inductivo, digamos, sería entonces, supongamos que es cierto para todos los TU y TK que están en el nivel N, digamos, y vamos a ver para un término en el nivel N más 1, que va a ser FT1 hasta TK, ¿verdad? Y pues bueno, notemos que todas las variables de este término van a ser las variables del T1 hasta el TK. Entonces, esas van a estar contenidas acá. Y como están contenidas acá, asumo por hipótesis, mi hipótesis es que alfa y beta tienen esta misma asignación. Entonces,
En particular, los T1 hasta TK van a satisfacer que en estas dos asignaciones sus variables son iguales. ¿Ok? Y pues bueno, esencialmente ahí nos vamos. Esta primera igualdad sea por definición. La definición está aquí, ¿verdad? El valor de este término es la interpretación de f evaluada en los valores de cada uno de los términos pequeñitos. Y pues bueno, entonces esta primera igualdad es simplemente esa definición. Esta segunda igualdad es por hipótesis por hipótesis de inducción, TI va a cumplir que TI de alfa es igual a TI de beta. ¿Ok? Entonces, aquí propiamente hablando, debería haber usado los M's, perdón. Aquí se me fueron. Entonces, esos valores son los mismos, ¿verdad? Esto es igual a esto y esto es igual a eso por hipótesis de inducción. Y pues bueno, de nuevo, aquí es simplemente la definición. ¿Ok? Entonces, tenemos que, en efecto, por inducción sobre la altura del término, tenemos que se cumple esto. ¿Ok? Pues bueno, finalmente, ya para terminar, nada más les voy a dar algunas notaciones que vamos a usar. La primera es que los términos y las fórmulas siempre solo van a tener una cantidad finita de variables, lo acabo de decir, porque son una cantidad finita de símbolos, ¿verdad? Esto particularmente nos dice que realmente solo nos interesan los valores de la asignación en esas variables, ¿verdad? O sea, es lo que acabamos de mostrar. Aquí no importa mucho qué hago, que hace alfa y beta fuera de esas variables, entonces finalmente es solo importante especificar las asignaciones en las cosas que están en juego, ¿ok? A grosso modo. Y pues bueno, entonces vamos a escribir t de x sub i1 hasta x sub in para indicar que las variables de t están contenidas en estos, ¿ok? De nuevo, quiero reiterar lo que les había dicho cuando hablamos de las fórmulas en clase, pero es completamente posible que no salgan variables y aquí les estoy dando el i sub i, i sub 1, i sub n para que haya espacio de acomodarlas como uno quiera y etcétera. Pero el punto es que toda variable que aparezca en T sí tiene que aparecer aquí, pero pueden sobrar y pueden ordenarlo como quieran. ¿Ok? Y pues bueno, el otro detalle es que si alfa es una asignación tal que v de x i sub j es igual a alfa de i sub j, ¿ok? Nada más estoy diciendo este valor. Entonces vamos a escribir t, no sé por qué puse alfa, aquí es a, mejor dicho. Aquí quiero decir a. Esto es un elemento de m, ¿verdad? O sea, la evaluación agarra una variable y le asigna un valor en m. Y pues entonces vamos a denotar esto por esto, ¿ok? En otras palabras, lo que estoy diciendo es, de nuevo, la existencia de lo que nos interesa son qué valor toma alfa en los x, en los xy que sí aparecen en el término, ¿ok? Fuera ahí, no importa mucho, entonces solo especifico en esos valores, ¿ok? Y por el teorema anterior, esto está bien definido porque no importa el alfa que habían que escojan aquí, siempre y cuando alfa y beta tengan, aquí era donde es alfa, ahí era el error, ¿okay? Aquí es alfa y aquí es A, y pues entonces el punto es ese, no importa si alfa y beta son distintos, no importa siempre y cuando en los XY, que son los que aparecen ahí, tengan el mismo valor, A sub IJ, y entonces solo vamos a especificar esos, los que me interesan, ¿ok? Y pues bueno, con eso terminamos esto. Como les digo, ahí les queda el taller para que hagan. Y pues sobre todo enfóquense en los ejercicios no optativos y sobre todo el ejercicio 3, que es optativo, sí lo vamos a hacer el lunes porque es muy importante ese ejercicio. Bueno, es esencialmente la versión de esto para fórmulas, pero
Pero bueno, lo vamos a hacer el lunes. Entonces, si les da chance, sería genial que lo hagan. Si no, no se preocupen. Y pues bueno, con eso terminamos. Nos vemos el lunes.